conocen, soy Eduardo Gomien, soy el director de formación de la Fundación para el Progreso. Me pone muy contento ver tanta gente joven porque esa es la misión que nosotros tenemos aquí, entregar formación en los principios de la sociedad libre, ir formando un grupo cada vez más grande de jóvenes entusiastas que se motiven, que estén dispuestos a dar la batalla de la idea, en distintos frentes por supuesto, y con eso hemos querido traer al profesor Cingales. Hemos conseguido un espacio en su agenda. Esto yo creo que es un privilegio que espero que todos podamos aprovechar. Y quiero contarles que dentro de las actividades de formación que hicimos previo a la visita del profesor Cingales, para conocer un poco mejor el trabajo que él realiza, organizamos un club de lectura. Nos juntamos 12, 14 personas a ir leyendo los capítulos, a revisarlos, a discutirlos, y para eso preparamos un video resumen que muestra algunos puntos clave, con la idea de también poder presentarle a ustedes ciertos aspectos del trabajo del profesor Cingales. El formato de esto va a ser una conversación. La idea es privilegiar el espacio para ustedes, no va a ser una charla formal como la que hoy día en la mañana en el Hotel W. La conversación la va a ir dirigiendo Axel Kaiser, que es el director ejecutivo de Fundación para el Progreso. Y bueno, ahora los quiero dejar con el video. Hola, mi nombre es Rafael Crispuoli. Yo fui parte del ciclo de lectura de este libro, A Capitalism for the People, de Luigi Cingales. Es un libro que nos pareció muy interesante y a continuación los invito a escuchar a mis compañeros que van a hablar sobre los principales argumentos de la idea de este libro. Luigi Cingales, en su libro Capitalismo para la Gente, nos habla cómo el crony capitalism, o el capitalismo entre amigos, fomenta las barreras de entrada dentro de las industrias. Luigi en el libro también nos habla de este capitalismo capturado por los capitalistas y que en muchos casos no está funcionando para las personas, lo cual se traduce básicamente en desconfianza generalizada y molestia por las instituciones actuales. Otra cosa que nos llamó la atención en el libro es la poca competitividad de los actores actuales del mercado, lo cual se sienten cómodos y esa comodidad se ve reflejada en menores beneficios para los usuarios, los consumidores y la población en general. Las ideas anteriormente expuestas nos llevan también a pensar de qué forma estos casos se pueden ver representados en Chile. Tenemos, por ejemplo, la situación de la colusión de las farmacias, tenemos el caso de la colusión del papel higiénico y tenemos también la situación del tráfico de influencias en el caso Cabal, que vinculó a la Presidenta de la República. En todas estas situaciones nosotros llegamos ¿a qué? A un descontento social respecto de cómo se entiende y cómo se puede ver el capitalismo en Chile. En el libro, Cingales nos propone 3 pilares para las soluciones a estos problemas. El primero, eliminar aquellas leyes que son pro empresa y fomentar aquellas regulaciones que sean pro mercado y competencia. El segundo, fomentar la confianza, impartiendo cursos de ética en las escuelas de negocios. Y el tercero, la transparencia y la simplicidad de la información. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes a esta conversación con el profesor Luigi Cingales. El profesor Luigi Cingales, solamente para introducirlo de manera breve, porque probablemente ustedes lo conocen todos, es uno de los economistas en este minuto más importantes del mundo, yo diría. Sus contribuciones académicas las pueden encontrar obviamente online en su página web, son muy extendidas y además tiene la gracia de ser un extraordinario expositor, cosa que no es tampoco muy común entre los académicos en ninguna parte del mundo. Así que nosotros tenemos el privilegio de contar hoy día con un profesor de finanzas, esto es de la Universidad de Chicago, ¿no es cierto?, que se ha tomado el tiempo de venir a hablar sobre un tema que a nosotros nos parece lo más relevante, no solo por lo que está pasando en Chile en este minuto, sino también por lo que está pasando en el mundo, afuera, en Estados Unidos, en Europa. Esta es una discusión que está en el corazón del debate político y del debate público. Yo voy a conversar con Luigi Cingales en inglés. Los que necesiten traducción, entiendo que hay traducción. Perfecto. De manera tal de que esto sea más fluido. El tema va a ser este libro, o los contenidos de este libro, que es A Capitalism for the People. And so I will start a conversation with you, Luigi. Thanks a lot for Comenzamos la conversación con usted, Luigi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Sí, entiendo un poco español, así que gracias por todas las cosas lindas que dijo. Sí, con certeza. Muchas gracias y es un placer verte de nuevo.
Y puedes ver que esta audiencia joven está muy emocionada por escuchar lo que quieres decir, así que comencemos con una pregunta muy básica. Usted dijo que el título del libro es Capitalismo para la gente, y esto implica que hay otro tipo de capitalismo. ¿Podría usted, por favor, explicarnos qué es lo que usted entiende por capitalismo para la gente? Y en segundo lugar, ¿tenemos este capitalismo para las personas en algún país del mundo? ¿Existe en algún lugar? ¿Existió alguna vez? En primer lugar, la noción que la mayoría de las personas tienen del capitalismo es que es un sistema que hace que los ricos sean más ricos, y es por eso que no es muy popular alrededor del mundo. Y pienso que no es cierto, o al menos no es cierto si el capitalismo se hace de buena manera. El problema es que a menudo no se hace bien. Por lo tanto, esa es mi preocupación, la deterioración, el deterioro que vemos del capitalismo alrededor del mundo. Y mi tipo de capitalismo bien implementado, ¿realmente existe? No. Pero hay algunos países que se han acercado y algunos más que otros. Pienso que Estados Unidos, al comienzo del siglo XX, donde hubo grandes reformas, lograron equilibrar el poder o el sistema político, funcionaron bastante bien. Y creo que principalmente los países escandinavos tienen algunos mercados que funcionan bastante bien y que funcionan para todos. Los países escandinavos a menudo son vistos como socialistas, pero hoy en día ellos tienen un bienestar muy alto, pero si dejamos eso de lado, ellos son bastante pro mercado en todas sus entidades y hay mucha flexibilidad en el mercado laboral. Y hay bastante libertad para entrar al mercado. Por lo tanto, pienso que ellos se han acercado bastante a mi modelo. Entonces pasemos ahora a un tema que ha sido muy polémico y que se relaciona con esto, que es la inequidad. Nosotros hemos escuchado muchísimo de Thomas Piketty y de sus seguidores, que el capitalismo es lo que crea la inequidad, que es intolerable, que es una enfermedad de la sociedad y que eventualmente nos va a llevar a destruir el sistema, más o menos. ¿Qué piensa usted de este argumento? ¿Y es la inequidad un problema en sí misma? Y si lo es, ¿cómo debemos enfrentarlo? Pienso que depende de cómo se define inequidad. Si la inequidad significa que todos vamos a ser ricos y algunas personas más ricas y otras más que otras, yo no veo que eso sea un problema. De hecho, no es malo, no es una mala característica del capitalismo, porque para crear incentivos necesitamos crear algún tipo de inequidad. Pienso que eso está perfectamente bien y es perfectamente ético. El problema comienza cuando algunas personas se hacen más ricas y la mayoría del resto no llegan a eso. Creo que ese es el problema. Y el otro tema es cuando la inequidad en los recursos también nos lleva a una desproporción en el poder político. Es ahí en donde la inequidad se vuelve peligrosa. Entonces, ¿el mercado necesariamente está creando esta inequidad? Yo pienso que en parte sí. Y es responsabilidad del mercado en parte, pero solo si vamos a la parte superior de la distribución. Entonces, si pensamos acerca de los mercados, en mi generación, en una mejor etapa del mercado, estábamos ganando una cierta cantidad de dinero, pero no era nada impresionante. Hoy en día, con las guerras, ellos ganan fortunas. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Es que cuando todo funciona bien, los futbolistas anteriores no eran tan buenos como Messi, por ejemplo. En el tiempo de Di Stefano o de Pelé, ellos pensaban que las personas veían el fútbol en todo el mundo. Los chinos ni siquiera sabían lo que era el fútbol, en Europa nadie se veía, no veían el fútbol de América Latina, etcétera, etcétera. Pero hoy en día todos quieren ver el mejor fútbol, por lo tanto, existe
un gran retorno en la parte superior. Lo que un colega fallecido mío, que llamó la economía de las superestrellas, que beneficia tremendamente a las superestrellas, y claramente Messi es una superestrella. Yo no veo eso como un problema tan tremendo. Lo que yo veo como un problema es que el resto no está ganando suficiente, y con respecto a eso, más que el problema del mercado, yo diría que es un problema del mercado que no funciona bastante bien, o de la distribución de los derechos a la propiedad que de cierta forma favorecen a algunos y no a otros. Pero eso es un problema político, no es un problema económico. Esto explicaría el hecho que usted mencionó esta mañana de que hombres de 25 años hoy en día en Estados Unidos probablemente no van a ganar tanto dinero como sus padres lo hicieron, por ejemplo. Sí, pero en Estados Unidos hay una cosa que las personas deben entender. Lo siento, el sonido se interrumpió. Estados Unidos no solo era el país que había ganado la guerra, sino también era el país con la mejor tecnología, con la fuerza laboral mejor educada. Y esto es algo que la mayoría de las personas no saben, pero en 1945, si recuerdo correctamente, más del 40% de la fuerza laboral de Estados Unidos tenía un diploma de escuela secundaria. La mayoría de los países, inclusive ellos, luchaban con el tema de la educación. Y este es un país en el cual casi la mitad de la fuerza laboral tenía un título, y progresivamente toda la fuerza laboral lo ha tenido de ahí en adelante. Tienen seguros de la propiedad donde ellos pueden invertir, pero no lo hacían porque pensaban que los comunistas lo iban a tener todo, y como resultado de esto, invertir en Estados Unidos era la mejor forma de maximizar el retorno, y de esa forma la fuerza laboral educada en Estados Unidos fue un factor escaso en el mundo, y como cada factor escaso tiene que ganar una renta, lo que le permitió a la clase media prosperar, enviar a los hijos a la universidad, comprar una casa y todas estas cosas maravillosas. Ahora estas ventajas desaparecieron, no tanto por culpa de Estados Unidos, sino también por responsabilidad de que no se promovió una educación de calidad primaria y secundaria, pero principalmente porque muchos otros países aprendieron la lección de Estados Unidos e imitaron. Entonces el modelo de Estados Unidos no es tan raro hoy en día. Se puede invertir seguramente, o más bien con un buen nivel de certeza, en Camboya, no solo en Francia, sino en Camboya o en Vietnam. El enemigo, el que una vez fue el enemigo, ahora es un lugar seguro para invertir. Entonces el mundo ha cambiado radicalmente, y ese es un beneficio para el mundo en general, pero no tanto a la media clase de Estados Unidos. Parte de esto es resultado de esa situación. Pasemos ahora a un estado de bienestar. ¿Qué tanto deberíamos redistribuir? Porque si vemos Estados Unidos, muchas personas piensan que el gobierno no juega un gran rol en la distribución de la riqueza, pero sabemos que eso no es verdad. El profesor Lawrence ha calculado que las responsabilidades, y ha calculado toda la deuda que tiene en Estados Unidos, que es como de 10 veces el PIB. Yo no sé si usted está de acuerdo con esas cifras, pero claramente hay un problema con la deuda. Mi primera pregunta para usted sería entonces, ¿cuál es el rol del gobierno en esto? ¿Y cómo se puede prevenir esta tendencia de la democracia de redistribuir cada vez más y más y más, al contrario de lo que muestra su trabajo académico? Mi visión del gobierno, en vez de tener el tema de la redistribución, debería estar en el tema de los seguros. Ahora, una cierta seguridad social sí tiene que ver con cierta redistribución, yo eso lo entiendo, pero pienso que es muy peligroso dirigirnos hacia ese punto en el cual redistribuimos obligatoriamente como una penalización a aquellos que han sido exitosos. Yo veo el problema como querer entregar
o cubrir algunas necesidades básicas para las personas. Eso necesita fondos y para eso debemos distribuir los recursos de forma apropiada. Pienso que si nosotros llegamos a este negocio de decir, ok, dejemos que el gobierno decida cuánto debe ganar cada persona, pienso que es un camino peligroso y a mí no me gustaría seguirlo, pero sí pienso que sí hay un rol importante como una especie de malla de seguridad de la economía y es un rol importante que también es político y económico. Políticamente es muy difícil promover un sistema de libre mercado si las personas que se están quedando atrás, lo exagero, pero están siendo dejadas para morir de hambre. Eso no es factible a nivel político, pero creo que hay dos argumentos de naturaleza económica que pienso que son más importantes, que explican por qué una red de seguridad es importante. La primera es que queremos inducir que las personas tomen riesgos, no que tomen riesgos demasiado grandes, pero que sí sean emprendedores, que tomen ciertas oportunidades. Y si los multamos muchísimo cuando fallan, bueno, no van a tomar riesgos, claramente. Por ende, creo que esa forma de protección, cuando las cosas funcionan mal, no para ustedes, sino por distintas razones como mala suerte, creo que es un sistema que promueve el emprendimiento. El segundo es un argumento más bien sutil y tiene que ver con que en una buena economía capitalista queremos que compañías ineficientes fallen, pero no queremos necesariamente de esto. Bueno, no queremos en lo absoluto esto, pero no queremos que los trabajadores estén en compañías ineficientes y que sufran. ¿Por qué? Porque si trabajas para una compañía ineficiente no es tu culpa, en especial si no eres el gerente, ¿no? Sino un trabajador de un bajo nivel. Queremos y necesitamos crear incentivos para que ustedes puedan reubicarse y reasignar los talentos, que es un proceso doloroso. Sin embargo, debido a que es doloroso, no lo vamos a multar, además del sufrimiento. Así que una buena aseguración, que por supuesto busca maneras de poder favorecer que estas personas salgan del desempleo, obviamente. No queremos subsidiar para que las personas estén desempleadas siempre, pero hay un shock inicial. Creo que puede ser un buen sistema porque reduce la presión política de intervenir y ahorrarnos esto. Entonces, cuando lo que vemos en el mundo, incluso muy bueno en Estados Unidos, vemos gerentes que utilizan a los trabajadores como una excusa para proteger sus compañías. Dicen, no podemos permitir que esta compañía fracase. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a los trabajadores en las calles. Bueno, un segundo, no te preocupes por ellos. Es chistoso, cuando los gerentes quieren defender sus intereses, siempre usan a los trabajadores como excusa, ¿no? Yo recuerdo, y esto fue uno de los momentos más interesantes cuando era miembro de la junta de una compañía y estábamos discutiendo sobre los bonos de ciertos bonos. Estaban discutiendo que había que pagar los bonos aunque no se hubiesen alcanzado las metas porque habían ciertas razones. Y por supuesto estaba diciendo que estaba haciendo esto para trabajar a los trabajadores porque si no iba a tener, si no tenía estos bonos, los trabajadores no iban a tener estos bonos. Y yo decía, como comité de compensación, está pidiéndonos que lo tratemos diferente a los trabajadores. Así que no se preocupe de los trabajadores, preocúpese de usted. Así que bueno, esa es la realidad. De esta misma manera, es lo mismo con la asistencia social. Si tienes un buen sistema de asistencia social, no tienes que mantener compañías ineficientes para los trabajadores. Si la compañía es buena, va a estar abierta y si no, va a cerrar y eso es todo. Y en Dinamarca, precisamente debido al sistema de asistencia social, tienen una flexibilidad y seguridad, flexiseguridad. Esa es la razón por la cual probablemente funciona también con este sistema de asistencia social. Bueno, ¿cuánto más quieres protegerlo? Bueno, depende de cuánto cueste, pero sí, hay ciertas restricciones que son importantes. Y por supuesto no se quiere tener demasiados impuestos desde el principio porque por supuesto va a reducir muchísimo el incentivo al emprendimiento. Así que sí, hay que encontrar un balance. ¿Acaso eliminarías el impuesto del ingreso?
Bueno, primero que nada, cuando la gente dice que hay que eliminar el impuesto a los ingresos, hay que eliminar los impuestos al consumo, que es un impuesto bastante valioso. En Estados Unidos es chistoso porque muchas veces se quiere eliminar el impuesto al ingreso, a la renta, pero se valora su impuesto. Lo que queremos es que si completamente eliminamos este impuesto, pero si no eliminamos el impuesto, no vamos a querer tener este IVA. Creo que es simplemente tener impuestos al consumo lo suficiente. Yo creo que no es suficiente. La verdad es que con respecto a los impuestos hay dos principios. Uno es, necesitas no tener una sobrecarga a las personas con respecto a los impuestos, pero el segundo es que necesitas ganancias. Porque hay muchas cosas que los gobiernos tienen que hacer, comenzando por la defensa, que es muy importante, la justicia, la policía, y por supuesto, si quieres atribuir cierto rol de una red de seguridad, hay que financiarlo. Utilizar diferentes maneras de tener impuestos a solamente una fuente lo hace muy difícil y, por supuesto, muy injusto, porque si eliminas y si puedes evadir esto, por supuesto, no vas a pagar nada. Así que creo que tener un impuesto de diferentes fuentes no es una mala idea. Ahora, si yo pudiese, yo acaso tendría mayor impuesto al consumo y no a los ingresos, por supuesto. Le voy a dar al público la oportunidad de hacer algunas preguntas, por supuesto, y quisiera terminar con dos preguntas. Me encantó realmente su charla de las inyecciones, de esa filosofía sobre el Banco Central y la industria del banco y la manera en que operan. El sector financiero del mundo en este punto es crucial y crítico en todas partes. Por supuesto, está conectado a la clase política de una manera que probablemente jamás había existido antes en la historia. ¿Acaso usted promueve en el sector bancario, estaría a favor de, por ejemplo, el cierre de la Reserva Federal con un sistema libre de la banca? ¿Acaso estaría en la línea de Thomas Jefferson y Andrew Jackson? Tengo que decir que Thomas Jefferson y Andrew Jackson eran líderes hace mucho tiempo. Hoy en día sería difícil imaginar un mundo de bancos libres sin un banco central. Creo que definitivamente no quisiera volver a la antigüedad. Creo que no es una buena idea, definitivamente. Pero creo que, quiero ser claro, la idea de tener un ancla externa es en principio bastante útil. Sin embargo, hay dos problemas. Uno es que no tiene ningún sentido utilizar oro porque significa que la inflación va a estar gestionada con cuánto oro descubramos, que no tiene nada que ver con lo que queremos realmente. Así que sí, es bueno tener esta pregunta, pero ir a cero y delegarlo a tal vez este tipo de actos no tiene sentido. Creo que es el primer problema. Ahora, lo que hemos visto con estos estándares, he visto muchas juntas de divisas. Si el sector bancario entra en crisis, si la gente de repente despierta en la mañana y sienten que no están cómodos con el sistema y quieren quitar su dinero, retirar su dinero, tienes que tener alguna manera de poder acomodar estos retiros. Y si no tienes una manera de acomodar estos retiros, vas a tener un colapso del sistema. Simplemente porque una mañana la gente se preocupó, una mañana. Ahora, por supuesto, la gente no está loca, no se va a preocupar y no va a ser una situación probablemente cero probable, ¿no? Pero sí vemos que hay momentos de pánico. Y cuando las inversiones se van por los techos, no quieres este espíritu irracional que arruine los sistemas. Así que sí, hay que tener cierta discreción de poder acomodar al hombre para el dinero. Y creo que en ese sentido estoy bastante en el medio de la tradición. Creo que tenemos que tener un banco central.
¿Cómo asigna o cómo asocia este Banco Central a la inversión de los bancos, el dinero impreso? Bueno, vamos a dividirlo. En los 70 estábamos muy preocupados sobre el Banco Central, que no estaba comprometido a luchar contra la inflación. ¿Por qué? Porque era un fenómeno nuevo. En el 71 el dólar muchas divisas estaban enlazadas al dólar, así que sí. Después de que quitamos este enlace, todos los bancos centrales pudieron asociarse a la inflación y luchar con ello. Así que incluso en Estados Unidos teníamos inflación de doble dígito. Pero muchas veces uno pensaba, ¿cómo podemos restringir a los bancos centrales a que sean más duros, etcétera? Hoy en día vemos que hemos tenido demasiado éxito. Y si miras el Banco Central Europeo, el problema del Banco Central Europeo es que si no alcanza el objetivo de inflación apropiado, dice que quieren un 3%, pero primero que nada podemos discutir esto. Realmente no dicen esto. Dicen que quieren algo bajo del 2%. Y luego, si no alcanzan esta cifra, no se preocupan, pero si alcanzan 2.1, se vuelven locos. Así que, ¿cómo cambiamos esto? Creamos cierta independencia del Banco Central y creamos una cultura de Banco Central que está muy preocupado por la inflación, que es lo peor en sus carreras. Lo peor que les puede pasar en sus carreras es tener una mala inflación, un mal registro de inflación. Así que creo que tenemos que crear objetivos similares en términos de sus políticas de tasa de interés y también las políticas con respecto a los bancos. Ahora, lo importante, y creo que muchas veces ignoramos, es que los bancos centrales se han creado para luchar el pánico. Los fundadores, pero no los fundadores, pero los elementos claves de la economía en el siglo XIX dicen que son todos del Banco Central y que quieren dar préstamos libres para solventar instituciones en momentos de crisis. Entonces, hay que aprender muchísimo. Hay que aprender a un índice de este tipo de mercados, pero también si quitamos esta función de Banco Central, vamos a causar pánico. Y Estados Unidos sí hay esta restricción del poder, pero con respecto a los bancos centrales, Estados Unidos sí ha registrado mucho pánico en su historia hasta la creación de esto. Y Inglaterra no, porque tenían un banco central. Así que sí, necesitamos un buen banco central, pero necesitamos que tenga mayor escrutinio a través de los parlamentos, etcétera. Entonces, voy a abrir el micrófono para las preguntas. Vayan pensando preguntas para que Think about different questions so we can take the opportunity. Este es un tema fascinante. Sí, mi nombre es Ignacio Luis. Es un placer, profesor Cingales. ¿Sabe un poco sobre la historia de Chile de los últimos 40 años? Sí, un poco, sí. Sobre el pasado, el futuro y el pasado nuevamente. Entonces yo crecí en los 70s y recuerdo el gobierno comunista. Y también crecí en el gobierno de pinochetista. Y en esa época, el comunismo se volvió una palabra muy mala. Y el capitalismo se volvió una buena palabra. Nos criaron de esta manera. En resumen, me gradué, egresé de la universidad, estudié en Estados Unidos, volví, y el capitalismo era una muy mala palabra. Una muy mala palabra hoy en día, y esta nueva generación tiene que aprender a respetar esta palabra, supongo, y a promover su valor, que entiendo lo que usted también quiere y trata de hacer en este grupo. ¿Cómo cree que nosotros, el mercado libre, los proponentes del mercado libre, más del ala derecha, supongo, personas que realmente creen en el mercado libre y en la innovación y en la individualidad, ¿qué debiésemos decir hoy en día
en un país como Chile para poder volver a la parte base, que el sistema capitalista no funcionó, falló en todas partes. Perdón, el socialismo, el comunismo, no el capitalismo. El comunismo, el socialismo. Sí, porque eso no estaba sonando. Pero aún así, en este país, en este momento, tenemos discusiones sobre cambios de constitución, sobre propiedad privada, sobre muchas otras discusiones, y todas estas discusiones a un nivel bien extremo. Está bien que cualquier sociedad discuta sus problemas, está bien, entiendo eso, pero estamos teniendo una lucha de ideales que yo he visto con mis propios ojos. Esa lucha de ideas ya nació en el capitalismo, yo lo vi. Y de repente estamos nuevamente luchando en este concepto muy básico bajo mi entendimiento. Entonces, ¿qué nos podría enseñar usted a nosotros, en especial para estos chicos jóvenes? Entiendo exactamente a qué se refiere, porque sí, yo también crecí en los 70s en Italia y el capitalismo era una vana palabra, y la mayoría de mis amigos y mi generación, ellos eran del ala izquierda. Lo interesante es que muchos de ellos fueron a estudiar a Estados Unidos y volvieron como personas de libre mercado, y en parte porque estudiaron economía, pero también en parte porque vieron un mejor sistema. Mi interpretación del por qué las ideas socialistas son tan populares en Chile hoy en día es porque las generaciones más jóvenes dan por sentado lo que han alcanzado y probablemente ven mejor que nosotros los problemas que existen. Y me parece que no somos especialmente buenos en proveer una solución alternativa. Y la visión socialista es la respuesta equivocada a la pregunta correcta. Y la pregunta es cómo arreglamos el sistema. Y yo pienso que, por supuesto con un cierto sesgo, pero mi respuesta a esa pregunta es que nosotros deberíamos reformar el capitalismo en sí mismo. El problema es, más bien el problema no está en el capitalismo, sino en los problemas crónicos del capitalismo. Entonces lo que nosotros deberíamos decir no es defender el sistema tal como está, porque esa es una batalla perdida. Y además de ser una batalla perdida, no es correcto. Lo que deberíamos hacer es pelear la batalla diciendo que estamos comprometidos para quitar el mal crónico del capitalismo, no el capitalismo en sí. ¿Tenemos otra pregunta de la audiencia? Por favor, que sean breves para que alcancen la mayor cantidad de gente posible. Hola, mi nombre es Matías. Muchas gracias, Luigi, por estar aquí en Chile. Mi pregunta es, si volvemos al año 2008, la crisis subprime en Estados Unidos, en su opinión, ¿cuál fue o qué podría haber hecho usted entonces por los bancos cuando ellos cayeron en bancarrota? ¿O qué podría haber hecho el gobierno para salvar a los bancos o dejarlos irse a la bancarrota? ¿Cuál es su opinión? ¿Usted es de la idea de que el gobierno debió haber salvado a los bancos o no? Y la otra pregunta es, si usted deja que los bancos caigan en bancarrota, ¿cuál podría haber sido la consecuencia? En ese momento donde yo trabajaba, y principalmente yo sigo pensando esto y tengo esta calificación, lo que yo pensaba en ese momento era, redefinamos la bancarrota, porque la mayoría de las personas piensan que la bancarrota es el fin del mundo, pero como economista financiero yo veo la bancarrota simplemente como una transferencia de control. Desafortunadamente, como se ha diseñado hoy en día, especialmente para los bancos, lo hace extremadamente doloroso y crea mucha ineficiencia, pero pienso que podría haber una forma de hacerlo de una forma más efectiva. Mi idea era básicamente lo que ahora es como el nombre de bail-in, que se está presentando en Europa y va a comenzar en enero del 2016 y tiene que ver con utilizar los bonos de los bancos
bancos para absorber o más bien las pérdidas, para pagar a los accionistas y se paga todo lo que se necesite para salvaguardar los depósitos. Creo que es muy importante garantizar los depósitos y es muy importante que todos conozcan el riesgo. Y hay una gran frase por Alan Meltzer que dice que el capitalismo sin la bancarrota es como la religión sin el pecado, no funciona. Pienso que la bancarrota es importante. Ahora, lo que yo odié mucho del manejo de la crisis del 2008 no es tanto que el gobierno haya intervenido, porque creo que hubo bastante pánico, entonces el gobierno tuvo que intervenir. Lo que me molestó fue la inconsistencia con que lo hizo. Por lo tanto, en una situación similar, el resultado fue dramáticamente diferente. Tanto así que ahora todas estas teorías de la conspiración, de que dejaron a Lehman salir, o Goldman se salvaron porque eran amigos de tal o de cual. Estas historias yo ni siquiera sé si son verdaderas, pero estas historias ni siquiera habrían sido inventadas si no hubiese una gran inconsistencia. Solo para darles una idea, Lehman había solicitado muchas veces ser una compañía de holding de bancos, no se les permitió, y a Goldman Sachs sí se les permitió. Entonces, violando todas las reglas posibles. Una de las condiciones es que el gobierno federal debería testificar que ellos eran solventes, y no se puede determinar si es solvente un banco durante un fin de semana. Quizás ni siquiera se puede leer un balance financiero completo, menos aún definir su solvencia. Creo que la inconsistencia fue el mayor problema. Y me parece que quizás con un enfoque correcto, pensando con el beneficio, sería haber tenido una Reserva Federal más agresiva que hubiese tomado una posición clara con respecto a dar o prestar más bien a las instituciones más solventes contra un buen colateral. Eso hubiese eliminado el componente del pánico. Por supuesto, algunas pérdidas se habrían absorbido, porque yo no veo ningún rol del gobierno absorbiendo las pérdidas que una empresa crediticia debe absorber. Había una pregunta ahí, él tenía la mano levantada hace rato. Sí, pueden preguntar en español los que, y yo puedo traducirle también los que prefieran. También entiendo un poco de español, lo voy a hacer en inglés, no hay problema. Es un placer conocerlo, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Leiva y tengo un comentario y una pregunta. Sobre el comentario, me gustaría escuchar su opinión y después la respuesta a la pregunta. El comentario es: sabemos que en Chile y en todos los países las personas han protestado por la falta de confianza contra el gobierno, contra los políticos, y más regulación por el abuso de ciertas empresas, porque esto no está bien. Pero bueno, yo he leído algunas páginas de su libro y he comprendido que usted está de acuerdo con que ciertas regulaciones crean un monopolio y oligopolio, y eso crea a su vez negocios que claramente son ineficientes y no funciona. Pero las personas no entienden cómo funcionan las cosas, no entienden la economía. Y pienso que la economía en general, o más bien los académicos, han fallado explicando en palabras simples. Yo sé que obviamente es difícil, pero explicando de forma simple cómo funciona la economía y cómo enseñar la regulación adecuada para que las personas no sigan pidiendo más regulación. Quiero saber su opinión acerca de cómo la economía está siendo enseñada aquí en Chile, en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país. Y la otra pregunta es que Axel le hizo acerca de reducir impuestos, y usted dijo que el gobierno debe trabajar, o más bien funciona en base a impuestos, y estamos de acuerdo con eso, pero hemos estudiado la historia que siempre los impuestos han sido aumentando sin parar. Solo en pequeños casos, en casos extraños, los impuestos bajan. ¿Usted piensa que
O más bien uno se lo pregunta porque siempre siguen aumentando el impuesto a la renta, incluso aquí. Así que si usted piensa que el gobierno se debe financiar, sí, claro, pero ¿cuándo se detiene todo esto? Muchas gracias. Déjeme comenzar de la segunda pregunta. ¿Dónde se detiene? Tiene toda la razón. Es una historia de nunca acabar. Hay que parar a los que piden más y más dinero. Definitivamente hay un elemento de la organización que crece en sus necesidades continuamente y no es fácil detener esto. En Estados Unidos esto se ha intentado detener este crecimiento y no ha funcionado especialmente bien porque lo que sucede es que usted disminuye algunas grandes inversiones, por ejemplo en infraestructura en Estados Unidos, y usted realmente no está disminuyendo los gastos en ineficiencia. Creo que el enfoque debe estar en eliminar el desperdicio, no necesariamente hacer que esta bestia se muera de hambre. Queremos mantenerla domada, pero debemos mantenerla por ese motivo. Sobre el otro punto que tiene que ver con mi perspectiva acerca de la enseñanza, me parece que lo que nosotros deberíamos hacer más como académicos es hacer un gran esfuerzo para interactuar con el mundo real. Creo que existe mucho, yo no sé en Chile, pero con certeza en Estados Unidos, mucho de un sistema cerrado en el cual usted es exitoso como académico y eso se define con la opinión de sus colegas y cómo se han definido los problemas más complicados y las soluciones más complicadas. Pero si usted realmente ha tenido un impacto positivo en el mundo, no es algo que se considera. Muchos de mis colegas piensan que escribir un libro exitoso es una pérdida de tiempo. Yo pienso que no es una pérdida de tiempo y no solo eso, sino que también me hace pensar acerca de problemas económicos. Yo he estado escribiendo una columna en un periódico italiano por mucho tiempo y eso me ha ayudado a ver el mundo de forma diferente. Y pienso que los economistas deben estar involucrados hasta cierto punto. De otra forma, van a ser matemáticos. Y yo pienso que es una disciplina hermosa, pero es una disciplina diferente. Y pienso que necesitamos la matemática para resolver ciertos problemas que tenemos, pero debería ser un medio y no un fin. Hi, Professor. Hola, soy Max. Muchas gracias por venir a Chile. Soy parte del grupo de lectura que leyó su libro. Y quisiera mencionar algo que me encantó. Usted dijo que el gobierno habitualmente es parte del problema y no parte de la solución. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Sí, no es mía, es de Ronald Reagan. De hecho, no quiero quitarle el crédito. Sí estoy de acuerdo, pero no quiero quitarle el crédito. Sí estoy de acuerdo. Usted dijo que usted prefiere las normas sociales, que la sociedad piense de cierta forma, pero usted mencionó el caso de Italia y cómo las normas habitualmente no funcionan a favor del capitalismo en el que vivimos, y en el caso de Chile es igual. ¿Cómo usted trabajaría con las normas? Yo estoy de acuerdo en que son importantes y en que deberían estar antes que la revolución. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque las personas no confían en las grandes empresas, no confían en el sistema, en que vaya a funcionar. Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero ¿cómo se empieza? Creo que hay un rol para lo que las personas llaman los emprendedores de las normas. Inicialmente algunas ideas son muy locas, pero cuando usted comienza a decirlas lo suficiente, cambian las normas. Piensen acerca del voto para las mujeres. En el comienzo era considerado una idea muy loca. Y algunas mujeres lo llevaron al extremo y salieron, hicieron campañas. Y posteriormente, más bien hoy en día, es algo impensable no permitir el voto femenino.
No digo que las cosas vayan a cambiar rápidamente, sino que mi mejor ejemplo es cuando mi hijo acaba de nacer, está en el aeropuerto en Roma y una persona estaba fumando al lado del laboratorio y abajo arriba había una señal que decía no fume y yo me acerqué y dije, bueno, hay una señal y está mi hijo, ¿podría no fumar, por favor? Y yo literalmente, verbalmente asaltado. Él Yo no le dije cosas terribles ni nada, y ahora, si usted va a un restaurante italiano, nadie fuma. Y sí, hubo una ley hace un par de años que se aprobó, pero lo más impresionante es que la ley no se fiscaliza. El hecho de que haya sido aprobada la ley no es crucial. El hecho es que la ley, de hecho, es seguida y respetada. Eso es el componente impresionante. ¿Y por qué? Porque ha habido un cambio social dramático. Y la diferencia con la norma de los emprendedores o en una comunidad empresarial tienden a ver esto cuando tienen el éxito, pero las normas no se respetan tanto quizás, pero sí juegan un gran rol en la sociedad, y pienso que levantarse y decir esto está mal o esto no está funcionando es muy importante. Y yo no sé si Chile, no conozco mucho de Chile, particularmente este aspecto no lo conozco, pero hay una gran diferencia entre la forma como yo vi mis hijos criarse en Estados Unidos y como yo fui criado en Italia. En Italia, cuando yo era niño, cuando usted se quejaba y se levantaba, usted era un niño problema. En Estados Unidos, ellos le enseñan que no solo usted tiene el derecho a levantarse y decir algo, sino que más bien tiene la obligación de hacerlo. Cuando usted ve algo mal, tiene la obligación de levantarse y luchar contra la injusticia. Y me parece que es un mensaje hermoso que debemos enviarle a los niños. Y existe una frase de Víctor Hugo que dice que está en francés, perdón. ¿Quién está siendo testigo de un crimen? Si no dice nada, es un cómplice del crimen. Y eso es completamente cierto. Y creo que aquí los emprendedores hacen una gran diferencia. Y yo promuevo muchísimo que puedan ver esta película. Acaba de salir en Estados Unidos, se llama Spotlight. Y es una historia de cómo un equipo investigador de Boston expone el problema de pedofilia en la iglesia católica en Boston. Y lo interesante es cómo una gran cantidad de personas básicamente están asociadas a estos estándares que hacen que esto sea posible. En algún punto en la película hacen este incentivo que es bien brutal, pero se quedó en mi cabeza y dice que si dañas a un niño y no dices nada, eres culpable. Así que permiten que las personas miren hacia otro lado. Esas personas van a ser corresponsables. Sí, por supuesto, es difícil enfrentar esto, pero esta es la manera en que puedes hacer un cambio de las normas y de la conducta y del comportamiento. Creo que había una pregunta en la parte de atrás. Iba a decir lo mismo. Hola. Soy Valentina. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. 4 años atrás, Paul dijo que había inventado una nueva manera de arreglar el capitalismo y de su valor compartido. ¿Qué piensa al respecto? Es interesante porque parte de esta distorsión se puede deber a la manera en que la estrategia de Porter se enseña, porque lo que Porter hizo es invertir
a nivel de antimonopolio. Entonces Porter dijo, ok, creemos X, Y, Z para tener ciertos márgenes de ganancia y hacer más dinero. Y eso es lo que estas 5 fuerzas de Porter son. Así que necesitan arreglar el capitalismo con respecto a cómo se había hecho antes. Y él dice que no piensa que la solución sea superimponer algún objetivo hermoso, maravilloso a las compañías. Primero que nada, no es obvio que las personas van a seguir este objetivo. Y segundo, muchas veces es un cubrimiento, porque continúan haciendo lo mismo. Tienen una muy buena imagen. Creo que aún estoy asociado a lo que dice Friedman, que dice que la responsabilidad de los negocios es aumentar las ganancias, pero mientras se pueda mantener dentro de las reglas del juego y sea competitivo y no tenga fraude. Esa es mi visión del objetivo social de las compañías. Si usted quiere tener y crear una organización con objetivos sociales, puede hacerlo. En Estados Unidos están las corporaciones B, que es una organización que su objetivo es algo más. Y yo creo en la libertad del emprendimiento. La gente puede hacerlo y, por supuesto, si tienen éxito, muy bien. Yo no sé por qué hay que forzar a una compañía que hoy escoge no ser una gran corporación, sino ser una corporación. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo Porter? No. Había otra mujer allá atrás que ha levantado la mano por mucho rato. Hola, mi nombre es Francesca. Mi pregunta es, sinceramente quiero saber su opinión sobre los sindicatos. Por ejemplo, los europeos, la mayoría de los miembros tienen la misma divisa en Europa en comparación con respecto a lo que tenemos aquí en Latinoamérica, donde tal vez algunas economías más débiles tienen o han comenzado el proceso de la dolarización, como Panamá, y tenemos otros países como Chile o muchos vecinos que tienen su propia divisa y, por tanto, su propia política monetaria. Esto entendiendo, por supuesto, que tener una divisa que entre muchos países limita la autonomía o la existencia de cualquier banco central y la autonomía de políticas monetarias, como usted mencionaba anteriormente, con respecto a tener bancos centrales fuertes y fuertes políticas monetarias. Así que, ¿cuál es su opinión con respecto a específicamente sobre la Unión Europea y si piensa que puede ser aconsejable que Estados Unidos, o América, no Estados Unidos, sino América, pueda seguir este camino o debiésemos tal vez tener nuestra propia divisa y nuestro propio sistema? Debiesen tener su propia divisa, en especial porque ha funcionado tan bien en Chile. Esto no es broma. Creo que depende muchísimo sobre la reputación de la institución. Así que mi respuesta a su pregunta es que véanlo desde una perspectiva de Gran Bretaña, del Reino Unido. Ellos hicieron lo mejor al quedarse fuera del euro. Desde la perspectiva de Italia, creo que fue algo razonable entrar al euro porque necesitamos una ancla externa y no éramos creíbles con nuestra propia ancla y resultó que ahora no está funcionando particularmente bien. Creo que en general esto es algo que funciona si tienen una distribución fiscal. Y la distribución fiscal entre las regiones de un país son muy controversiales. Entre países donde no hay una identidad común, es cerca a lo imposible. Así que, ¿por qué en Estados Unidos, cuando Katrina llegó a Luisiana, mucho dinero se envió a Luisiana? Y nadie en Estados Unidos dijo, en Luisiana son corruptos o son flojos. ¿Ok? Ahora en Europa, cuando Grecia tiene un problema, la gente dice que los griegos son corruptos y son flojos. Ahora, yo les puedo asegurar que no son más corruptos y flojos que Luisiana. ¿Ok? Así que sí, podríamos discutir. Esto queda en el registro, ¿ah? Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que utilizan un sentimiento en común de ser parte del mismo país en Estados Unidos, pero no en Europa.
Y si no tienes esa sensación, ese sentimiento en común y tienes diferencias, no vas a poder ajustar rápidamente a estos cambios. Entonces creo que para un país como Chile sería un desastre estar en el dólar o estar por, no sé, el real, Dios mío santo, de Brasil. Yo no creo que lo más cercano a ustedes sería estar en el euro, probablemente si quieren, pero no exportan tanto a Europa. Entonces creo que no hay una necesidad en particular. Y sí, por supuesto, sería un inconveniente cambiar divisas cuando cambias de país, pero no creo que eso justifique el dejar su soberanía en esa dimensión, en especial en este punto. Sí, los países probablemente no van a entrar en bancarrota como pasó en Europa. Sí, creo que es interesante lo que va a pasar hoy en día con Puerto Rico, porque Puerto Rico es parecido a Grecia, ¿no? Y hemos visto lo que va a pasar, pero creo que sí, va a ser cierta distracción en la deuda. Bueno, la última pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta y yo no sé. Las damas primero. Hola, mi nombre es Bárbara. Soy del Writing Group 2. Con respecto a la solución nuevamente, para hacer el capitalismo para la gente, hay un gran problema que yo he visto, es que la gente ve el capitalismo como algo no ético. Voy a preguntar en español mejor. I'll do this in Spanish better. Sí. Hay dos cosas. Uno, que cómo solucionar en la práctica que nosotros, cómo el capitalismo acá no es ético. Y dos, cómo cambiar la percepción de la gente hacia esa forma no ética de que el capitalismo se lleve a cabo. Porque en el libro menciona tanto la disponibilidad de la información como el rol de las academias que forman economistas. Pero en la práctica, ¿hay algunos tips que se puedan poner en ejecución para empezar a cambiar esa imagen que tiene el capitalismo acá en Chile? Así que el español es fluido. No es fluido, pero creo que entendí el punto. Pero sí, entendí la mayoría. Pero bueno, lo primero es cambiar la imagen que tiene la gente sobre el capitalismo. Es cambiar un poco el capitalismo, probablemente. La razón por la cual mencioné todo el tiempo el ejemplo de Estados Unidos, de los italianos en Estados Unidos, porque son capitalistas y han experimentado una forma de anticapitalismo y ven que la competencia es una mejor protección para los consumidores que la intervención del gobierno. No hay nada tan bueno como mostrar, en Estados Unidos, mostrar la prueba, ¿no? Y creo que la regla número 1 es el entregarles buenos ejemplos. Y por supuesto, un buen ejemplo en el mercado, yo no sé especialmente en Chile, pero me dijeron que hay cierta privatización en el sector de telecomunicaciones y yo sospecho que los precios bajaron. Entonces, todo esto debiese ser presentado y explicado a la gente. La razón de la tendencia natural de defender y discutir más cosas que son negativas o del otro ala. En España, todo el mundo sabe sobre Podemos, pero muy poca gente sabe de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido centralista que tiene mucho más votos que Podemos. Básicamente llevan a cabo el país, gestionan el país y un consejero económico que es de Chicago, es un amigo mío. Bueno, pero eso es aparte. Él es parte de esto y eso ni siquiera se discute. Así que tenemos que, primero que nada, identificar los éxitos y los éxitos en el mercado. Es en términos de la promoción. Con respecto a las reglas éticas, primero que nada, tenemos que determinar lo que es ético. Y para muchas personas, y yo he escuchado en Chile también que este es un problema, las personas dicen que hacer ganancias, ganar dinero no es ético. Y yo creo que tenemos que cambiar esta percepción para comenzar. Y creo que mostrarle a la gente los resultados, porque el capitalismo se inventó. Adam
Smith hizo una diferencia cuando la gente comenzó a juzgar la moralidad con respecto a la intención y a ver los resultados. Entonces, desafortunadamente, muchas personas son pre-Adam Smith. Y si ves que si tienes una buena intención, en tal caso, eres una buena persona moral a pesar de los desastres que dejes cuando lo implementes. Hay muchos políticos de la izquierda que son bien intencionados, pero son un desastre. ¿Eso es acaso moral? Bueno, creo que eso es lo que tenemos que distinguir. Lo final es que lo que el mundo le tiene que dar a los negocios para operar, creo que Friedman Rule esa es la manera apropiada. No pasamos suficiente tiempo enseñando y también las normas sociales están tratando de forzar esto en nuestros pares. Voy a hacer la última pregunta, probablemente la más difícil, y luego vamos a finalizar. ¿Qué vino rojo es mejor? ¿El chileno o...? Bueno, yo no tengo un ejemplo sobre el vino chileno, no lo he probado. Bueno, eso va a ser después. Así que, por favor, un aplauso para el profesor. Gracias al profesor Singales. Quiero dar un aviso, les vamos a mandar una encuesta al mail, así que por favor contéstenla, para nosotros es muy importante. ¿Qué más tenía que decir? Agradecerles muy especialmente a La Otra Mirada que nos dio este espacio para poder participar con el profesor Singales. Espero que lo hayan pasado bien. Y antes de que se vaya, los quiero invitar a que nos tomemos una foto, así que párense todos. Y le vamos a entregar un regalo, un vinito chileno. Profesor, muchas gracias. Y otro aplauso, por favor.